Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la semana pasada que no pudimos concluir por tiempo y estamos hablando acerca de ejercitarnos en la piedad. ¿Qué significa ejercitarnos en la piedad? Y vamos a 1 de Timoteo 4, que fue la lectura que hicimos al iniciar el servicio. 1 de Timoteo 4. Y estábamos viendo que la piedad significa honrar, temer, obedecer a Dios, es vivir nuestro día a día, pues temiendo a Dios, considerando cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y obedeciéndole. Ese es el temor de Dios. Y nos dice aquí la palabra que tenemos que ejercitarnos para la piedad. Aquí en el libro de Timoteo tenemos a Pablo, al apóstol Pablo, que está pues dándole instrucciones, direcciones a este joven pastor que se llama Timoteo, que era un fiel siervo del Señor, pero que estaba siendo pues discipulado por Pablo. Le está enseñando pues doctrina de la palabra. Y vamos a ver 1 de Timoteo 4, 6. Vamos a empezar leyendo esta parte otra vez. Dice 1 de Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y en nuestro enfoque hoy vamos a estar en el versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, que fueron las primeras partes de este versículo, de este pasaje, Pablo le está diciendo a Timoteo que para que pueda él guiar a su congregación, porque acuérdate que es Pablo discipulando, enseñándole a Timoteo cómo ser pastor, le dice, si tú vas a guiar a otros a Cristo, pues tú primero tienes que estar firme. Le dice, tú primero tienes que tener buena doctrina, tienes que estar atento a las palabras de Dios, ponerlas en práctica en tu vida y entonces vas a poder guiar a otros. No puedes guiar a otros si tú no estás firme, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Por eso le dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y este es el enfoque de la predicación. ¿Qué significa ejercitarse para la piedad? Ejercitarnos en el temor de Dios, ejercitarnos en hacer la voluntad de Dios. Estábamos hablando la semana pasada que cuando vamos a hablar de ejercitarnos para la piedad, pues aquí Pablo está usando una ilustración del ejercicio físico, ¿verdad? Ejercítate para la piedad. Y hablábamos de que cuando me voy a ejercitar en un gimnasio, pues yo tengo que primero estar bien alimentado, ¿verdad? No puedo ir sin comer al gimnasio porque no voy a crecer muscularmente, me voy a debilitar. Tengo que estar bien alimentado para poder empezar a hacer ejercicio. Pero había también dos cosas importantes que teníamos que tener listas antes de empezar a ejercitarnos, antes de pensar en ejercitarnos. ¿Cómo prepararnos antes del ejercicio espiritual? Y una de estas estaba en 1 de Corintios 9:24. 1 de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Otra vez estamos haciendo el resumen de la semana pasada para no entrar de lleno a lo que vamos a ver hoy y quedarnos confundidos sin contexto, ¿no? Entonces, dos cosas que necesitábamos antes de ejercitarnos espiritualmente. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Hablábamos de que si voy a hacer ejercicio físico, requiere que yo tenga disciplina. Si no tengo disciplina, no puedo tampoco hacer ejercicio físico. Podemos ir al gimnasio, sacar nuestra suscripción mensual. ¿Y qué pasa si me inscribo, pero solo voy un domingo? O solo voy, bueno, no, espero que no vayan el domingo y dejen de venir a la iglesia. Pero si solo vas un día a la semana y ya no fuiste todo el demás parte del tiempo al gimnasio todo el mes, ¿aprovechaste tu suscripción o le estás desperdiciando? Estás desperdiciando. Hay que ser disciplinado, tienes que asistir, ¿verdad? Si no, no hay ningún provecho. Estás pagando, estás tirando tu dinero, pero si no vas al gimnasio, pues no estás sacando ningún provecho. Requiere disciplina, es lo que está diciendo aquí Pablo en Corintios. Los que estaban corriendo aquí en este ejemplo, en un maratón, en una competencia griega, para ganar, pues se tenían que abstener de cosas para poder entrenarse, para prepararse y entonces poder ganar el primer lugar. Si tú te vas a preparar para la piedad, si te vas a ejercitar para el temor de Dios, pues también va a requerir disciplina, que nos abstengamos de algunas cosas. Y en el versículo 27 nos da Pablo, ¿qué significa esto? Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Entonces, ¿qué quiere decir esta disciplina? Dice, peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, espero no verlos con unas cuerdas de cuero ahí dándose golpes en la espalda, no se refiere a eso, está hablando espiritualmente. Que golpeas tu cuerpo, está diciendo él, yo lo estoy poniendo en servidumbre de Dios. Estoy dejando de hacer cosas que me gustaría hacer para obedecer al Señor. A lo mejor me gusta el alcohol y es mi tentación. Y hay unos compañeros que me invitan, vente con nosotros, vamos a la fiesta, vamos a reunirnos, la vamos a pasar muy bien. A lo mejor es lo que mi cuerpo quiere hacer, es lo que mi carne quiere hacer. Pero ponerlo en servidumbre quiere decir, bueno, voy a morir a ese deseo que tengo para obedecer a Dios. Lo pongo en servidumbre. Y fíjate que dice que el cuerpo lo pone en servidumbre. El cuerpo no es para que sea líder. Nuestro cuerpo no es para que sea líder. Hay que ponerlo en servidumbre delante de Dios. Muchas veces nuestras emociones, nuestros impulsos, no nos van a llevar a tomar malas decisiones, ¿verdad? Si estoy enojado me puede llevar a tomar una mala decisión que luego me voy a arrepentir. Hay que tener cuidado con nuestras emociones. Nunca nuestro cuerpo debe de controlar lo que vamos a hacer. La palabra de Dios debe de controlar qué es lo que vamos a hacer, cómo pensamos, pero no nuestro cuerpo, no mis emociones, no mis deseos. Pablo dice hay que ponerlo en servidumbre delante de Dios. Y para hacer esto, ¿qué requiere? Disciplina. Si voy a ir al gimnasio, ¿será que el cuerpo quiere ir al gimnasio? Quédate acostado otro ratito, ¿verdad? ¿Cómo que te vas a parar a hacer ejercicio? Vas a sudar, hace calor, quédate a ver la tele. Ahí te quedas y ya no vas al gimnasio, ¿verdad? Requiere disciplina, te tienes que parar e ir. Tu cuerpo nunca va a querer servir a Dios tampoco. Ay, es que hace mucho calor para ir a evangelismo, y luego qué tal que llueve, y luego qué tal que hay mucho frío, y luego qué tal que te sale un perro, que te van a romper un follito. No vayas. Tu cuerpo nunca va a querer. Tienes que disciplinarte, levantarte y obedecer a Dios. Tu cuerpo nunca va a querer venir al servicio tampoco. Nuestra carne física no va a querer servir a Dios. Va a decir, está muy cansado, pararme, mejor me quedo en mi casa. No quiero ser hipócrita, mejor me quedo en casa. Hay que ser disciplinados. Hay que morir a nosotros para pararnos y hacer la voluntad de Dios. Cuando vas a trabajar, todos dicen, qué bueno que voy a ir a trabajar. Ah, es lunes, qué bueno, ¿verdad? O necesitas disciplina. Hay que morir a nosotros, a lo que quieres hacer para ir a trabajar. Es lo mismo con el Señor. Requiere disciplina cuando nos vamos a ejercitar para hacer su voluntad. Entonces, si quiero ejercitarme para la piedad, ¿qué necesito? Disciplina. ¿Y qué más necesita? Vamos a ver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ya lo vimos la semana pasada, solo estoy haciendo el repaso para que sepamos con el contexto qué vamos a ver hoy. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y vamos a ver. ¿Qué otra cosa además de la disciplina personal necesito para ejercitarme para la piedad? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Va a requerir sacrificio personal. Además de la disciplina, yo tengo que morir a mí mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Dice, ya no vivo yo, estoy juntamente crucificado y en lo que ahora vivo, Cristo lo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que mis pensamientos ya no tienen que ser los pensamientos de Eric. Tengo que pensar como Cristo piensa. Quiere decir que mis palabras, lo que yo quisiera decir, ya no tiene que ser lo que Eric dice. Es lo que Cristo me está guiando a decir. Quiere decir que mi conducta, mi carácter, yo lo tengo que moldear o entregárselo al Señor para que sea como Cristo. Tengo que morir a mí. Cada vez tienen que ver menos a Eric y cada vez tienen que ver más a Cristo. Si yo quiero ejercitarme para la piedad, necesito disciplina y necesito sacrificio. Tengo que disciplinarme y tengo que morir a mí mismo. Me va a costar. Como el ejercicio físico, te cuesta, pero pues tiene beneficios, ¿no? Ahora que vino el huracán, pues ahí me subí al techo de la casa, en una escalera marinera, ahí a ponerle unos tornillos al tinaco para que no se lo volara con el aire. Corté unas ramas del árbol ahí que está atrás de la casa para que no cayeran sobre la casa. Y le digo a Cristi que en que subí, bajé esa escalera, todo el día de ayer y de hoy así no puedo caminar. Me duelen las piernas, digo, siento que hice un montón de ejercicio y no hice nada. Le digo, ¿cómo se nota que no hago ejercicio, verdad? Tengo que hacer más ejercicio. Pero a veces quiero los beneficios, es que yo no me quiero cansar rápido, me gustaría tener más fuerza, pero no quiero ir al gimnasio. Quiero tener más energía, pero no quiero salir a correr. A veces queremos todos los beneficios sin pasar por el esfuerzo. Queremos los beneficios de una vida gozosa en el Señor. Es que yo quiero una familia unida. Es que yo quiero estar luchando contra el pecado, yo quiero tener gozo, yo quiero tener paz en mi vida. Pero no quiero congregarme el domingo. Pero no quiero orar. ¡Ay, qué pesado leer mi Biblia! No puedo esperar el beneficio sin el esfuerzo. Tenemos que ver sudor espiritual para poder ver los beneficios. Y ese sudor me refiero al sacrificio, al esfuerzo de la disciplina y el sacrificio vivo para ejercitarnos en la piedad. Ahora, con este contexto ya preparado ahora sí en nuestras mentes, vamos a arrancarnos en lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a Timoteo capítulo 4. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora vamos a 1 de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Mientras buscamos Primera de Timoteo 4:12, en la pantalla, Oscar, ¿puedes poner por favor Romanos 13:14? Para recordar también esto, ¿puedes poner desde el 13? Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, en lujurias, lascivias, en contiendas y envidia, el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Conscientemente tengo que poner un esfuerzo para ejercitarme para la piedad. Cuando vamos al gimnasio, ¿será que entro al gimnasio y de pronto me doy cuenta y ¡ay! Ya hice 2 repeticiones de abdominales, no me di cuenta cuándo las hice. Y luego voy caminando y ¡ay! Ya hice otras 3 repeticiones de bíceps, no me di cuenta, qué bueno que ya las hice. ¿O será que es algo que conscientemente tienes que hacer? Y que dices, voy a hacer pierna, ya vas para allá para hacer ejercicio de pierna. Conscientemente tú vas a hacerlo. Cuando te ejercitas para la piedad no vas a salir solo. No solo vas a empezar, ahorita vamos a ver, a amar a las personas, no solo vas a empezar a poder hablar mejor con tus palabras, controlar lo que dices, es algo que requiere un esfuerzo. Requiere que conscientemente nosotros tomemos la decisión de hacerlo. Ahorita vamos a ver qué puntos son. Y ahora sí, 1 de Timoteo 4. Ya vimos los preparativos que necesito para ejercitarme espiritualmente. Requiero disciplina y requiero sacrificio personal. Es algo consciente, voluntario.
Ahora, ¿cuál es el ejercicio que tengo que hacer? Dice el versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 atributos que aquí Pablo le está recomendando a Timoteo que tiene que tener en su vida. Oye, pero esto es para los jóvenes, ¿verdad? Si yo ya no soy joven, pues ya esto no me aplica a mí. Pues si eres un creyente, sí aplica. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de todos los creyentes que tenemos que dar al mundo. Ese es el ejercicio para la piedad. 6 elementos, 6 atributos que como creyentes tenemos que ejercitar en nuestra vida. Este es el ejercicio. Si preguntabas cuál era el ejercicio para la piedad, qué ejercicios tenía que hacer para ser más piadoso, son estos 6 pasos que necesito poner en práctica para ser más piadoso. Entonces vamos a ver cuáles son. Vamos a ver desde el versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en, número 1, palabra. Tengo que ser ejemplo de cómo es un creyente con mis palabras. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mis palabras? Bueno, la Biblia dice que el hombre que es capaz de refrenar su lengua es también capaz de refrenar todo su cuerpo. Dice, mira, ¿cuál grande barco se controla con un timón tan pequeño? Y es que si tú miras el tamaño de un barco, que puede ser muy grande, puede ser desde donde está ahí la CFE, del muro de la CFE hasta donde termina aquí la avenida, un barco así de grande a veces se controla con un timón como del tamaño de esta pantalla verde. Es un timón pequeño que controla un barco muy grande. Lo que decimos es muy importante. Dice la palabra, de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. De una misma fuente no puede salir agua purificada y agua con gasolina. Se va a contaminar, ¿verdad? No puede salir agua amarga y dulce de una misma fuente. ¿Qué quiere decir esto? Yo con mis labios no puedo venir y cantar una alabanza al Señor, gloria a Dios, y luego con mis labios estar hablando mal de mis hermanos a sus espaldas o decir groserías. No puedo venir y decir, ay, que Dios te bendiga, qué gozo, ¿verdad? Que estamos en la casa del Señor. Y luego salgo y alguien se me cierra en el periférico y ¡ah! Con la misma boca, con las mismas palabras. Tengo que controlar lo que digo. ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es verdadero? ¿Es edificante lo que estoy diciendo? Tengo que aprender a controlar mis palabras. ¿Qué decía el Señor Jesús cuando Él le ofendían? ¿Qué decía Él? ¿Devolvía mal por mal? Guardaba sus labios, ¿verdad? Si me ofenden, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra? Tengo que bendecir. Controlar los labios. Es un ejercicio para la piedad. ¿Por qué? Porque requiere disciplina y requiere sacrificio. No es natural, tu cuerpo va a querer responder, vas a conocerme. Tu cuerpo tiene ira, dice la palabra, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza corrupta así es. Pero requiere disciplina y sacrificio personal controlar lo que decimos. ¿Te acuerdas lo que hablábamos la semana pasada del ejercicio para la piedad? Dice la palabra que tiene beneficio no solo en ese tiempo presente, sino en la vida venidera también. Si te ejercitas para la piedad vas a poder ver beneficios inmediatos en tu vida. El fruto del Espíritu en tu vida. Vas a poder ver a Dios obrando en tu vida. Pero también haces tesoros en el cielo. Hablábamos de Eclesiastés la semana pasada. Es el todo del hombre, el temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, vale la pena ese sacrificio. A diferencia del ejercicio físico, ¿verdad? Que haces mucho sudor, mucho ejercicio, pero pasa un mes y no haces ejercicio y ya se acabó todo. El ejercicio para la piedad tiene un peso eterno. Vale la pena ejercitarnos para la piedad. Primera cosa que nos dice entonces 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Soy conocido entre mis vecinos, familiares, por hablar bien de los demás siempre? ¿O soy conocido por chismear, por hablar mal? Cuando están todos reunidos en el trabajo hablando mal del jefe, ¿me pongo a hablar mal del jefe también o controlo mis labios? Y solo hablo lo que es prudente, lo que es correcto, porque nuestra carne va a querer chismear. Dice que es un bocado dulce la palabra, ¿verdad? El chisme, pero que destruye. Hay que controlar nuestros labios. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Requiere disciplina, requiere morir a ti mismo. Vale la pena.
Tengo que hablar como Cristo hablaba. Porque acuérdate, ya no quiero que vean mis palabras, quiero que vean las palabras de Cristo en mí. Entonces, ¿qué tan piadoso soy en mi forma de hablar? ¿Soy conocido porque mis palabras son edificación o porque son golpe de espada y destruyo a los demás? Con mis palabras yo puedo edificar a alguien y ayudarlo a que se acerque al Señor, y con mis palabras yo puedo destruir a alguien para apartarlo de Dios. ¿Cómo estoy usando mis palabras? Entonces, primer ejercicio que tengo que poner en práctica en mi vida, controlar lo que digo. Tengo que poner un filtro en lo que digo porque es muy importante cómo uso mi boca. ¿Sabes cuál es uno de los beneficios también muy importantes que a veces olvidamos cuando hablamos de ser ejemplo en palabra? Hay una bendición muy grande que nosotros podemos hacer a través de nuestra boca. ¿Sabes cuál es? Un beneficio, un privilegio enorme que tenemos. Orar. Hablar con Dios. Hablar con Dios. Es un privilegio muy grande que a veces pasamos por alto. Yo me acuerdo en una ocasión, no sé si sabes, aquí en Civilchaltún, donde hay una pirámide que pasa ahí en el solsticio de verano, creo que pasa el sol, o de invierno, no me acuerdo, pasa el sol en medio y se ve ahí, en medio de la casa de las muñecas, ¿no? Se llama la pirámide, pasa el sol. Y me acuerdo que en una ocasión fuimos a ver este acontecimiento en la mañana, y estaba cerrado, como que no le habían avisado al guardia que era un evento pues muy conocido, entonces estaba cerrado y todos estaban ahí en la puerta platicando con el guardia. Oye, déjanos pasar, mira, se va a pasar el sol y ya no lo vamos a ver. Y una de las personas que estaba ahí, me acuerdo que dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes quién soy yo? En mi teléfono, mira, ve aquí, yo conozco a Ivonne Ortega, estaba en ese entonces de gobernadora. Dijo, mira, aquí ves Ivonne Ortega, yo la conozco, déjanos pasar. Y como que estaba sacando ahí su palanca, ¿no? Déjanos pasar. Y digo, bueno, no le marcó. A lo mejor no era tan buena amiga, ¿no? No le marcó. Pero piensa, nosotros tenemos un conocido que es mucho más grande, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es el Padre eterno, que es el Príncipe de paz. Y no solo eso, que te ama profundamente. A veces decimos, pues hay 7,000 millones de personas, ¿cómo Él va a tener tiempo para mí? Él te conoce mejor que tú mismo. Él sabe los problemas por los que estás pasando. Claro que sus oídos están atentos a ti cuando tú te acercas a Él en oración. Y lo hacemos con las palabras. Es un privilegio enorme que tenemos el poder hablar con Dios, el poder acercarnos a Él cuando tenemos una necesidad. Usa tu palabra para la gloria de Dios. Búscalo en oración, clama a Él y Él te va a responder. Entonces, soy conocido delante de las personas porque oro mucho, soy conocido delante de las personas porque controlo lo que digo, porque hablo con amor, porque hablo con paciencia. ¿Es como soy conocido en cómo uso mi lengua? Bueno, dice la palabra, sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Cuál es el segundo punto? Sé ejemplo de los creyentes en palabra y conducta. ¿Qué será la conducta? Bueno, pues es como el programa, ¿no? De cero en conducta. Así como con las palabras, pues es lo que decimos, con la conducta es lo que hacemos. Porque yo puedo decirle a mi vecino, ay, vecino, Dios te bendiga, ¿verdad? Y le estoy rayando el coche al mismo tiempo. Bendiciones, vecino. Puedo decir cosas muy bonitas, pero mis actos pueden mostrar algo terrible. Tengo que ser congruente lo que digo con lo que hago. Yo tengo que ser un ejemplo de conducta. Tengo que ser un ejemplo de controlar lo que hago con mi cuerpo para la gloria de Dios. Cuando la Biblia nos habla de la conducta, pues está hablando de estas buenas obras, de que yo someta lo que hago con mi cuerpo para la gloria de Dios, que yo sea congruente lo que digo con lo que hago. ¿Qué me dice el Señor que tengo que hacer por mi enemigo? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No es algo que estás diciendo, es algo que estás haciendo. Es un ejemplo de conducta. Soy conocido en mi calle por tener una buena conducta. Si voy en el coche manejando, ¿manejo con una buena conducta o me voy rompiendo todas las reglas de tránsito, cerrándomele? Alguien se me puso enfrente y me vas a conocer y acelero y me le pongo enfrente y freno para que choque atrás de mí. Y con mi pescadito, ¿no? Cristiano. Dios te bendiga. Porque soy ejemplo de los creyentes en conducta. Entonces, ¿cuál debe ser mi conducta?
cómo me comporto. Que los demás puedan ver a Cristo en la forma en que yo actúo. Que si estoy trabajando, voy a llegar temprano, voy a ser puntual. A lo mejor hay un protocolo que todos en el trabajo no siguen, pero yo sé que es lo correcto, que lo siga. Que mi conducta muestre que amo a Dios. A lo mejor si soy un hijo, ¿verdad? Que tengo mis padres en casa, una conducta obediente es una manera en que puedo dar un testimonio de Dios. A lo mejor todos en mi clase, los demás no le obedecen a sus papás, pero si yo soy obediente es una manera de ser testimonio. Sé ejemplo de los creyentes en palabra y conducta. ¿Cómo me comporto? Podemos decir cosas muy bien, pero eso se tiene que ver traducido en conducta, en acciones, en mi vida diaria. ¿Soy conocido por tener buena conducta? ¿Por reflejar a Cristo con mis acciones? Si alguien tiene una necesidad, le ayudo. Si me vuelan un balón a mi casa, se los poncho inmediatamente y no me vuelvan a lanzar balones. ¿O soy paciente porque tu cuerpo no quiere tener buena conducta? Tu carne está llena de ira. Tu carne va a querer responder rompiendo el balón. Tu carne va a querer cerrándosele al otro que se te cerró en el coche. Requiere disciplina y requiere ¿qué? Sacrificio. Es ejercicio por eso. No es fácil, pero tiene un beneficio eterno. Entonces hay que ejercitarnos. Controlar lo que decimos, controlar mi conducta. ¿Qué más me dice 1 Timoteo 4:12? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor. ¿Qué será el amor? Vamos a ver Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Parece nombre de telenovela, ¿no? ¿Qué será el amor? Gálatas 5:14. Es muy fácil qué es el amor, nos dice la palabra. Gálatas 5:14. Tengo que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Toda la ley se cumple en esta palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo? Bueno, pues significa que cuando veo a mi prójimo, pues siento maripositas en la panza y me sudan las manos y ¡ay, qué bonito es el amor! El amor no tiene nada que ver con las emociones. Eso es enamoramiento, pero eso no es amor. ¿Qué es el amor? El amor es una decisión. El amor es que cuando nosotros pecamos contra Dios, le dimos la espalda y éramos sus enemigos, Él nos amó primero y decidió morir por nosotros en la cruz. Es una decisión. No tiene que ver con las emociones. Es una decisión el hacer lo mejor por la otra persona. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No es porque sientas bonito en las manos y en la panza, mariposas por tu vecino que te echa basura en tu casa. Yo estoy inventando ejemplos, no piensen que sea algo, estoy tirándole piedras a nadie, es ejemplos nada más. Pero no son emociones, es la decisión de amar. Cuando la Biblia me dice que ame a mi esposa, no me está hablando de emociones, me está hablando de la decisión de hacer lo que es mejor para ella. Es un amor incondicional, así como el respeto incondicional de la esposa hacia el esposo. Independientemente de lo que haga o no haga el esposo, la esposa le tiene que respetar. Independientemente de lo que haga o no haga la esposa, el esposo tiene que amarla, haciendo lo mejor para ella. El amor, entonces, es una decisión. Mira, vamos a ver Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Qué es el amor? Mira, podemos ver desde el 31 y 32, que es un contraste. ¿Qué no es amor y qué es amor? Mira, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es lo que tiene nuestra carne. Esa es nuestra naturaleza carnal. Pero mira el 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tu hermano viene contra ti y peca contra ti y se arrepiente, ¿qué dice la palabra? Guarda rencor contra él. Perdónalo, ¿verdad? Y si 70 veces peca contra ti y 70 veces arrepentido te pide perdón, ¿qué dice la palabra? Perdónale 70 veces 7. El amor no guarda rencor una vez que ha sido perdonado. ¿Te imaginas que el Señor guardara rencor por nosotros? ¿Hemos ofendido a Dios alguna vez? ¿Te imaginas cada que ofendes a Dios que tú te arrepientes y viniste a Dios y le pediste perdón y llegara a Dios y te dijera, oye Eric, fíjate que en 1998, un 6 de abril, tú cometiste ese pecado. ¡Ay! Estuvo muy mal. ¿Tú crees que Dios guarda ese rencor por nosotros una vez que nos arrepentimos y le pedimos perdón? Arrepentirte es apartarte de ese pecado, dejar de pecar. Pablo, cuando pecó, él era asesino de cristianos, él se arrepiente, se aparta de ese camino y se voltea para hacer por completo la voluntad de Dios. Dios no solo lo perdona, lo utiliza enormemente. Como está lejos el oriente del occidente, Él hizo alejar las iniquidades de nosotros. Él te perdona. Él no guarda rencor, no guarda enojo. Ahora, ¿hay consecuencias del pecado? Claro que sí. Pablo tuvo consecuencias por lo que había hecho y le tocó, pues, le dijo el Señor, vas a padecer para saber cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Hay consecuencias. Cuando pecamos en la tierra también, si me arrepiento y le pido perdón, pues el Señor me perdona, pero se quedan las consecuencias. Y esto también es parte de nuestro crecimiento. Pero el Señor te perdona, no te guarda rencor. Entonces, ¿qué nos dice el Señor acerca del amor? Es una decisión. Hay que perdonar, como Cristo nos perdonó. No hay que guardar rencor, así como el Señor, una vez que le pedimos perdón, no guarda rencor por nosotros. Oye, pero yo quiero hacer las cosas bien y el otro nomás no quiere. Bueno, también el Señor nos dice, en cuanto dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos los hombres. Yo tengo que hacer lo que está de mi lado para procurar perdonar y estar en paz. Todo lo que yo pueda. Así como Cristo. ¿Tú crees que a Cristo alguna vez hablaron mal de Él? Claro que sí. Siempre van a estar hablando mal de ti. Si alguien viene a hablarte mal de otra persona, ten por seguro que esa persona está hablando mal de ti. Siempre están hablando mal de otras personas. Ahora, ¿qué me dice la palabra? Si hablan mal de ti, habla mal de los demás. No devolver mal por mal. Si te ofenden, bendice. Ora por ellos. Muestra amor, perdonador. ¿Cuántas veces ofendimos a Dios y cuántas veces nos ha perdonado? Acuérdate, ya no vive Eric, vive Cristo en mí. Entonces tengo que morir a mí, quitarme lo que no es como Cristo de mi carácter y vestirme del Señor Jesucristo. Requiere disciplina y requiere sacrificio personal, pero tiene un beneficio eterno. El beneficio es eterno. Y no solamente eterno, también aquí en la tierra físicamente vas a ver beneficios cuando haces la voluntad de Dios. Entonces vale la pena. Vale la pena que haya sudor espiritual. Porque en tu carne tú vas a querer responder de otra manera. Pero el ser disciplinado, morir a ti mismo y responder como Dios quiere, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Entonces, ejercítate para la piedad. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Controlar lo que voy a decir. Fue amable, fue honesto, lo necesitan escuchar, si no, mejor cierro mis labios. Tengo que ser ejemplo de los creyentes en conducta. ¿Pueden los demás darse cuenta por mis buenas obras que soy un hijo de Dios? ¿Controlo lo que quiere hacer mi cuerpo para obedecer al Señor? Y hay que ser ejemplo de los creyentes en amor. Vamos a ver Mateo 5:16. Mateo 5:16. Y yo sé que en este me estoy tardando un poquito más de tiempo porque pues es el mayor de los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, por eso lo estamos repasando un poco más. Pero vamos a terminar aquí este punto con Mateo 5:16. Mateo 5:16. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo 5:16. 1, 2, 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
El amor al Señor está relacionado con nuestras buenas obras. Yo no puedo hablar de amor sin buenas obras. Tengo que servir al Señor. Tengo que hacer la voluntad del Señor por medio de mis buenas obras. ¿Cómo me ejercito para ser más amoroso? Hay que analizar cómo he andado. Recuerda, no por sí solo vas a empezar a ser más amoroso. Ay, no me di cuenta, ya hice 20 repeticiones de bíceps. Es algo que conscientemente tienes que hacer. Tienes que analizar. ¿Lo que dije fue amoroso? ¿Es amable lo que hice con la otra persona? ¿Me gustaría que me trataran como traté a ese hermano? Si a mí me hicieran lo que yo estoy haciendo, ¿me gustaría que me lo hicieran a mí? ¿Esta broma que estoy haciendo, yo me ofendería si me la hicieran a mí? Hay que analizarnos a nosotros mismos para ser más amorosos. ¿Cómo podemos ser más amorosos? Porque todavía no somos como Cristo. Podemos amar más. Entonces hay que analizarnos cómo podemos mejorar nuestro amor a los demás. Muy bien, vámonos al siguiente, 1 de Pedro 3:3. Siguiente punto. Tenemos que hacer ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Y puedes poner 1 de Timoteo 4:12 para que lo analicemos mientras nosotros buscamos 1 de Pedro 3:3. 1 de Pedro 3:3. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu. Qué interesante, espíritu. ¿Está escrito con E mayúscula o E minúscula? Entonces no es el Espíritu Santo. ¿Se refiere a un demonio, a unos ángeles? No, se refiere a nuestro espíritu. Está hablando de mis deseos. Está hablando de mi voluntad personal por el contexto. Ahora sí, vamos a ver 1 de Pedro 3:3, algo muy interesante. 1 de Pedro 3:3. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bueno, pues aquí le está hablando a las mujeres, ¿verdad? Esto que lo lean las hermanas. Pero también hay enseñanza para el varón. ¿Cuál es esa enseñanza para el varón? Aquí se está describiendo un corazón que le agrada a Dios. Mira lo que dice, versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Ojo, no está diciendo que la mujer no se debe de arreglar, porque a veces se toma en ese contexto. Lo que está diciendo es que ese no tiene que ser el enfoque. ¿Cómo está tu corazón? Porque yo puedo venir aquí con guayabera, puedo venir con pantalón planchado, con zapatos medio boleados. Puedo venir muy presentable, pero puede ser que haya mucho pecado en mi corazón. ¿Y eso le va a agradar a Dios? No. Y ahora, no quiere decir que descuidemos nuestro cuerpo tampoco, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Yo tengo que usarlo para su gloria y lo tengo que cuidar. Entonces, ¿a qué se refiere? Al corazón. ¿Cómo está mi corazón? Y el enfoque, pues, es el versículo 4. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. ¿Qué es un ornato? ¿Será que el peinado ostentoso, los vestidos costosos, todo lo que dice en el versículo 3 es un ornato, una decoración? Sí. Lo que dice este versículo es el mejor maquillaje que una mujer se puede poner, el mejor ornato, de hecho es un ornato incorruptible, que no se deshace, que no se deshila el vestido. Dice, el mejor ornato, el mejor arreglo es un espíritu afable y apacible. ¿Qué es un espíritu afable y apacible? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pues un espíritu afable es un espíritu humilde, manso, que no busca crear conflicto, sino que se somete a la voluntad de Dios. Que no le dice, Señor, ¿y por qué tú me dices que haga eso? Yo no quiero hacerlo. Eso es lo contrario a un espíritu afable. Un espíritu humilde, manso, que busca hacer la paz entre unos con otros. Ese es un espíritu afable. Y luego dice un espíritu afable y apacible. ¿Qué es un espíritu apacible? Un espíritu pacificador, un espíritu perdonador, de paz.
de tranquilidad. ¿Qué es lo contrario? Pues un espíritu soberbio y un espíritu peleonero, ¿verdad? ¿Tú qué me vas a estar diciendo a mí? ¿Me vas a conocer? ¿Vas a ver ahora? Uy, ¿viste lo que estaban diciendo de ti? No, estuvo muy mal, yo le hubiera dicho cosas más fuertes. Eso es lo contrario. Tú no me vas a venir a decir, aunque seas mi esposo, ¿tú quién eres para decirme qué hacer y qué no hacer? Lo contrario, de un espíritu afable y apacible. Pero a veces nosotros como varones también actuamos así, ¿verdad? ¿Qué requiere otra vez el hacer el ejercicio de la piedad? Requiere disciplina y requiere sacrificio personal. ¿Será que de forma normal nuestra carne, nuestro espíritu va a ser afable y apacible? ¿O requiere conscientemente ejercitarnos para tener un espíritu afable y apacible? Requiere un esfuerzo. Vale la pena. Ahí es donde viene el sudor espiritual. Tengo que morir a mí para que Cristo viva cada vez más en mí. ¿Cómo reacciono cuando me ofenden? Si me ofenden, ¿respondo con bendición o respondo mal por mal? ¿Busco hacer la paz cuando hay dos hermanos en conflicto? Hermanos, vamos a platicarlo, vamos a solucionarlo, vamos a buscar hacer la paz, o en el trabajo, o en la calle. ¿Soy pacificador o busco hacer más conflicto? Porque 1 Timoteo 4 dice, sé ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, amor y espíritu. Entonces, mi espíritu afable y apacible tiene que ser lo que me caracteriza como cristiano, como creyente. ¿Tengo un espíritu afable y apacible? ¿O soy muy mecha corta? ¿O soy muy enojón? ¿O soy muy soberbio? Bueno, tengo que esforzarme conscientemente para ser más humilde. Tengo que esforzarme conscientemente para ser más pacificador. Porque mira lo que dice el versículo 12. Primera de Pedro 3:4. Acá lo tengo, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de ¿qué? De grande estima delante de Dios. No solamente es para agradar a los hombres, es algo que agrada a Dios. Es algo que agrada a Dios. Es un ejercicio entonces que vale la pena. Sé ejemplo de los creyentes en amor, espíritu, y vamos a ver Mateo 14:28. ¿Cuál es el que sigue? Mateo 14:28. Mateo 14:28. Sé ejemplo de los creyentes en amor, en palabra, conducta, amor, espíritu y fe. ¿Qué será eso de la fe? Bueno, pues nosotros entendemos, ¿verdad? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es simplemente creer que lo que Dios dice lo va a cumplir. No dudar de lo que Dios dijo. Eso es la fe. Yo les ponía un ejemplo cuando hablábamos de la fe, que si yo le digo a mi esposa, oye, ¿puedes pasar por mí cuando termine el servicio? La falta de fe sería que cuando ya veo que se empieza a acabar el servicio, yo pida un Uber. Y entonces ya al final del servicio, pues va a llegar el Uber y va a venir mi esposa y, oye, pues yo te dije que iba a venir. Sí, pero no tuve fe en ti de que ibas a venir. Entonces, la falta de fe se ve mostrada en las obras, en que yo pedí el Uber. Pero si yo tengo fe en mi esposa, pues voy a creer que ella va a venir y ya no voy a pedir un Uber, ¿verdad? Ahora, nosotros también podemos mostrar nuestra fe y ser ejemplo a los creyentes en que yo creo lo que Dios dice en su palabra. Mira, vamos a ver un ejemplo en Mateo 14:28. Mateo 14:28. Podemos ver desde el 27. Están los apóstoles en una barca después de la alimentación de los 5,000 y Jesús viene caminando a ellos sobre el agua en medio de una tormenta. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Alguna vez has visto a una persona que camina sobre las aguas? No es muy común. Te apuesto que Pedro tampoco lo había visto.
Pero al ver que Jesús iba caminando sobre las aguas, los ojos de Pedro se pusieron en Jesús y le hace una pregunta a Pedro a Jesús: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho, no vengas? Y Pedro pone el pie en el agua. ¿Iba a flotar o se iba a hundir? Se iba a hundir. ¿Por qué flotó? Porque Dios fue el que le llamó. Estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho, porque Dios le confirmó, ven. Entonces es cuando él pone el pie en el agua, empieza a caminar en el agua, aún en medio de una tormenta. La tormenta ahí estaban las olas, y empieza a caminar en el agua viendo a Jesús, por fe. Nunca había visto a un hombre caminar en el agua, pero al escuchar que Jesús le dijo, ven, puso su fe en que Jesús le iba a ayudar a llegar en medio de la tormenta. Mira, vamos a ver Job 1:21. Job 1:21. Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo puedo ser ejemplo de los creyentes en mi fe? Job 1:21. Vamos a ver desde el 20. Job 1:20 dice: Job era un hombre que acababa de perder todo, acababa de perder a su familia, acababa de perder todos sus bienes materiales, no tenía nada, y de hecho tenía problemas en su salud también. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún en medio de la tormenta, Job dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Dice luego la palabra en el siguiente versículo que él no pecó con sus labios. Es estar seguro de que dice la palabra que a los que aman a Dios todo les va a ayudar a bien. Ahora, Señor, yo te amo, estoy pasando por esta tormenta, esta tribulación, Señor, pero yo sé, porque dice tu palabra, que a los que te aman todo les ayuda para bien. Sea que esto me ayude para ser más como tú, que cambie mi carácter, o Señor, que me quieres enseñar algo, que me quieres guardar de algo que venía después, Señor, ayúdame a confiar en ti. Esa es la fe a la que se refiere. Y ahora, Job hizo un luto de una semana. Estuvo llorando y sus amigos estaban con él acompañándome, no dijeron nada. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Las emociones no quiere decir que sean malas. El tener fe no quiere decir también que no vas a llorar, que no vas a tener emociones. Dios hizo las emociones. Son una manera de expresar también nuestro dolor. Pero aún en medio de ese dolor puedes tener la confianza y la esperanza puesta en el Señor. En que Él tiene el control aún en medio de esa tormenta. Señor, yo no sé por qué estás permitiendo esto, Señor, pero ayúdame a confiar en lo que estás haciendo. Y que puedas clamar a Él aún en medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación, reconociendo a Dios en cada momento de mi vida. Ahora, ¿cómo puedo ser ejemplo a otros de esa fe? ¿Constantemente estoy dándole la gloria a Dios? Cuando hablo con otras personas, estoy reconociéndolo en mi vida, estoy recordando que Él tiene el control en mi vida, los demás pueden ver esta fe en mí. El Señor, pues esta situación es difícil, pero yo sé que el Señor tiene un propósito, tiene una razón. Esa es la fe. Esa es la fe en medio de la tribulación. Otra vez, estos son ejemplos ideales. No quiere decir que, hermanos, ninguno de nosotros somos como Jesucristo. Todavía. No quiere decir que ya tenemos esa fe, pero es una meta a la cual alcanzar. No quiere decir que ya tengo ese amor, o que tengo esa conducta, o que tengo ese control de mis palabras, pero es una meta a la cual tengo que llegar. Y cada día tengo que morir más a mí para ser más como Jesús. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no estoy leyendo la Biblia, no voy a tener fe. Y voy a dudar de mi Señor cada que viene una tribulación, porque no estoy escuchando su voz, porque no estoy oyéndolo. Y voy a dudar, y voy a caer. Entonces, tengo que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, y el último, ¿cuál era?
¿Puedes poner 1 Timoteo 4:12? Pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Acompáñame a 1 Timoteo 5:2. 1 Timoteo 5:2. Ejemplo de fe es que reconoces a Dios en tu vida diaria, que le das gracias a Dios por todo, que no dices, ay, gracias al universo que no llegó el huracán. No tiene nada que ver el universo, fue Dios que tiene el control en todo momento. Eso es lo que hace que seamos ejemplo de fe, que reconozcas la omnipotencia de Dios en todo momento en tu vida. Vamos a ver 1 Timoteo 5:2. Vamos a ver desde el 1. Pobre Oscar, siempre te ando cambiando el versículo, ¿verdad? 1 Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. La pureza es algo que está bajo ataque en el mundo de hoy, en la cultura de hoy. ¿Qué es la pureza? Yo me acuerdo, hace unos años fui de vacaciones a Chiapas y visitamos una cascada que se llamaba, creo que Misolja, ahí en Chiapas. Y pues es una cascada muy grande y el guía nos decía que había un ojo de agua del que brota agua de manantial y que esa agua del manantial es limpia, que es tan limpia cuando sale del manantial que se puede tomar, o sea que tú puedes llenar una botella y te la puedes tomar. De hecho hay empresas refresqueras que sacan agua de esos manantiales y lo usan para refrescos. Pero ¿qué pasa si tienes tu agua de manantial, ahí está el manantial brotando, y tienes un desagüe de 4 pulgadas de un excusado que está al lado y está echando allá? ¿Puedes tomarte esa agua? ¿Por qué deja de ser pura? Se contamina con algo, ¿verdad? Ya tiene contaminantes, tiene algo ahí mezclado que le quita la pureza. Entonces, ¿qué es la pureza? ¿Cómo puedo ser ejemplo de pureza? Aquí me dice, en el versículo 2, que a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Puedo controlar mis pensamientos para la gloria de Dios. Porque mi cuerpo lo voy a poner en servidumbre. ¿Te acuerdas que decía Pablo? Mi cuerpo no va a liderar la palabra de Dios y su espíritu. Entonces, cuando venga un mal pensamiento a mi mente, lo voy a llevar cautivo a Cristo Jesús. Puedo controlar mis pensamientos. Puedo apartarme de aquello que va a contaminar mi mente. Mira, vamos a ver también 1 Tesalonicenses 5:22. Con toda pureza, que no haya un pensamiento oculto. Quítalo de tu mente. Habla de la relación entre los hermanos en Cristo. Tiene que ser con toda pureza, con todo amor. Lleva cautivos los pensamientos que no glorifican al Señor. 1 Tesalonicenses 5:22. 5:21, perdón, Oscar. 1 Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira el 22. Absteneos de toda especie de mal. Ya vi que tengo que llevar cautivos mis pensamientos a Cristo Jesús, pero en el ejemplo del manantial, ¿qué era lo que estaba contaminando el agua? El excusado, el tubo. Tienes que quitar la fuente de contaminación. Tienes que identificar en tu vida qué es lo que te está haciendo fuente de malos pensamientos, de impureza. ¿Hay algo que está contaminando mi mente? Hay muchas aplicaciones que quizás tenemos en el celular que podemos identificar que quizás me está haciendo caer en tentación, quizás está contaminando mi mente con lo que veo ahí. ¿Estoy dispuesto a quitarlo? Ahora, yo no quiero decirte, hermanos, quiten esta y esta aplicación. El Espíritu Santo te tiene que mostrar. Pero estás listo para ser puro para el Señor, porque ¿qué va a requerir? Disciplina y va a requerir sacrificio personal. Pero vale la pena. Tiene un beneficio el ejercitarte para la piedad.
¿Hay algo que me está contaminando? ¿Algunas amistades, alguna situación en la que me estoy poniendo que me está contaminando la mente? Dice, absteneos de toda especie de mal. Apártate de eso que te está contaminando. Porque, ¿qué crees? Mira el versículo otra vez, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? ¿Nosotros o Dios? Es Dios. Él va a hacer su parte. ¿Te acuerdas cuando David pecó? ¿Quién se acuerda de cuál fue el pecado de David? Él estaba caminando, ¿te acuerdas? En el techo de su palacio y vio a quién, a Betsabé que se estaba bañando, ¿verdad? En un río. Y entonces la codició en su corazón y cometió adulterio y luego cometió asesinato y un montón de pecados hizo y fue terrible. Pero luego él se arrepiente y en uno de los salmos le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo. Renueva un corazón recto delante de ti. David le pide a Dios que limpie su espíritu y renueve su corazón. ¿Quién es el que nos limpia? Es Dios. Él te puede limpiar. Dios no se va a espantar contigo. A veces pensamos, es que tú no sabes, hermano, lo que yo he hecho. Tú no sabes lo que yo he visto. Dios no se espanta, Él lo sabe. Él te puede limpiar. Él te quiere limpiar. Es como ese manantial de agua limpia que está brotando, pero hay cosas que lo están contaminando. Dice el Señor, quita eso que te está contaminando y deja que el Señor te limpie. El Señor, si eres su hijo, te quiere limpiar y te puede limpiar. Hay algo de lo que me estoy contaminando porque Él va a hacer su parte, pero yo tengo que hacer mi parte también. No puedo decir, Señor, límpiame, purifícame mi corazón, mientras después me aparto para ver videos que no glorifican a Dios o fotos que no glorifican al Señor, ¿verdad? Tengo que hacer mi parte. Disciplina y sacrificio personal. Abstente de toda especie de mal y Dios va a hacer su parte y te va a santificar y va a limpiar tu mente y va a limpiar tu corazón. Ponlo a prueba. ¿Tienes fe en que Dios cumple su palabra? Creemos que sí. Confía en Él y Él hará. Entrégale al Señor eso que te está contaminando y ve cómo Él te puede limpiar. Forza tu corazón a sujetarse a la voluntad de Dios, porque no va a querer hacerlo tu carne. Acuérdate, tu carne va a luchar. Como que lo estás ahogando y va a querer luchar. Oblígalo por el Espíritu y por la palabra a obedecer, a sujetarse a la voluntad de Dios y ve lo que el Señor puede hacer en tu vida. Confía en Él y Él hará. Vamos a terminar, ya estamos terminando 1 Timoteo 4:13, vamos a regresar. 1 Timoteo 4:13. No me iba a dar tiempo la semana pasada de acabar todo esto. 1 Timoteo 4:13. Vamos a ver desde el 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mientras me estoy ejercitando, ¿qué me dice la palabra que tengo que hacer? Ejercitarme en la lectura. ¿Qué lectura? La revista de National Geographic. No, ¿verdad? La palabra de Dios. Mantente firme leyendo la palabra, no dejes tu devocional. El Señor va a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Haz tu devocional, lee la palabra. Dice en la exhortación también, ¿qué es la exhortación? Pues edificar a otros a que se acerquen al Señor. Si alguien se está alejando, acércalo al Señor. No estamos hablando de destruir, estamos hablando de acercarlos más al Señor. Y dice también en la enseñanza. Lo que el Señor ya te mostró a ti, lo que te ha enseñado, enséñalo a otros. Y si sigues leyendo vas a ver que dice que es para que no estemos ociosos y sin fruto delante del Señor. Hay que mantenernos trabajando. Va a haber un tiempo para descansar cuando estemos en la presencia de Dios, pero ahorita es el tiempo de ejercitarnos. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Nuestro tiempo es corto. No sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. A veces nos gustaría pensar que nos quedan muchos años más hasta que venga el Señor, ¿no? Ojalá que falten muchos años, pero ¿y si este es tu último año en la tierra? ¿Quién te asegura que no? Que este sea tu último año. ¿Qué tal que te vas a morir el próximo año? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo?
Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejercítate para la piedad. Tiene beneficio para esta vida y la que sigue. Vale la pena. No desperdiciemos nuestro tiempo, poco tiempo que quizás tenemos en el pecado, en la lujuria, en el mundo. Hay que aprovechar el poco tiempo que tenemos usándolo para la gloria de Dios. De todos estos puntos que vimos, ¿cuál te mostró el Señor que es en el que tengo que trabajar más? Porque otra vez no le estoy lanzando piedras a nadie, son piedras para todos, hasta para mí. Porque cuando estoy predicando hay cosas que el Señor me dice, hay que trabajar en esto, ¿verdad? Pero es bueno. ¿Dónde el Señor me está mostrando que necesito crecer? ¿Dónde necesito entregarle algo al Señor para ser más como Él? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.